Amigos y amigas, vamos a recibir con un fuerte aplauso porque está nuevamente aquí con nosotros, por primera vez en este año, el señor Manu Rodríguez. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Manu. ¿Todo bien? ¿Cómo Bienvenido. arrancaron el año? Bárbaro, bárbaro. ¿Bien? ¿Vos qué tal? Bien, bien, muy bien. Por suerte. Hacía rato que no nos veíamos. Sí, un montón. Por un distintas montón. razones. Sí, por distintas razones. Pero bueno, vamos a aprovechar enero, Sí. que no es un mes con fútbol, o por lo menos no es hasta la última semana, porque los pillines del Pack Fútbol necesitan un partidito en enero para poder cobrar el Pack Fútbol un mes más. Mirá que atutos. Sí, qué vivos, ¿no? Me dice. Vamos a aprovechar estos días para contar historias de cosas que pasaron en algún momento, historias de perfiles de deportistas más actuales. Y ahí vamos a arrancar por una que pasó hace unos cuantos años, un día como hoy, que fue el regreso de Diego Maradona al fútbol. El renacer, diría yo, porque Diego Maradona unos meses antes, más precisamente el 24 de septiembre de 1983, le fracturaron el tobillo. Una imagen Sí. que se recuerda. Tenemos un paño para ver los goles que hizo Maradona el día que volvió. Hizo 2 goles el muchacho, ¿no? Volvió después de una fractura de tobillo, recuperada en 3 meses en tiempo récord. Y, por ejemplo, hizo este gol, el primero. ¿En Y 3 meses segundo- se recuperó una fractura de tobillo? Claro, no, pero además para esa época es una locura. Ahora Es lo vamos a ir desarrollando. imposible. Pero es una preparación de avanzada para recuperarse para esa situación. Bueno, ¿cómo sucedió esto? Bueno, recordarán, muchos lo habrán visto en muchas ocasiones. Tenemos también esas imágenes para ir compartiendo. Diego Maradona en un partido con el Athletic Bilbao pasa esto, ¡pa! Tremenda patada Ay, al no. tobillo, si lo están viendo en YouTube, Sí. si no, les Ay, cuento. Barcelona goleó ese día al Athletic Bilbao, que era el campeón vigente de la Liga de España. Goicoechea. Goicoechea, exactamente, que no se escribe como el Goico nuestro, sino con X y un par de TX. modificaciones. Le pegó terrible patada que lo dejó afuera de la cancha a Diego. Manu, perdón, tenés idea porque no sé si es después de esto o ya lo tenía, porque es el apodo que tenía era el carnicero El Goicoechea. carnicero, se lo pusieron un poco por esto y Ah, porque acá. también siempre fue un tipo muy Muy duro. fuerte y claro, pasó esto. Violento, decilo. Violento. Bueno, dicen que se escuchó el crack Ay, no, del no, no, tobillo de Manu, Maradona. no. No lo digo yo, lo dicen los propios compañeros de Maradona en este video. Pero sí es cierto que la entrada fue letal. Estaba a unos 10-12 metros y oí el crujido perfectamente. En el momento, el campo se queda en silencio y rompió el maleolo externo y el ligamento lateral interno. Pero sí. Ay, Tremenda ay, patada. Dios. Fractura de tobillo izquierdo con desviación y arrancamiento del ligamento lateral interno Ay. con desgarro. Encima la Pero zurda. Con todo. Con todo, no. Era imposible para la época, estamos hablando de los 80, que Maradona se recuperara en tiempo récord y que pudiera jugar al nivel que jugó durante muchísimos años, ¿no? En ese Claro. momento. Estamos hablando del 83. No Claro. había jugado en el Napoli, no había ganado la Copa del Mundo, ¿no? Era un Maradona muy joven todavía. Diego ese mismo día por la mañana, lo cuenta en un libro, había ido al hospital de Cataluña a visitar a un joven que había tenido un accidente. Había ido como iba en otras ocasiones y como le piden a los deportistas famosos, a darle ánimos, a ayudarlo. Bueno, terminó ese mismo día internado en el mismo hospital. ¿En el mismo lugar? Claro, porque inmediatamente lo tuvieron que operar y eso también le salvó mucho de su tobillo, porque claro, si vos dejabas un día, Ay, 2 claro. días que pasara hasta que viniera el médico de la selección argentina, ya fue, era claro. mucho más complicado recuperar la movilidad. ¿Cómo salió Diego de la cancha? Por supuesto en camilla, pero ¿qué pasó cuando llegó al vestuario? Lo cuenta él mismo y hasta interviene Doña Tota. Cuando ya entra mi mamá y Claudia, yo me estaba bañando. Mi mamá me dijo, pero si vos estás quebrado, hijo, ¿cómo te vas a bañar? Mi vieja lo agarró al doctor y le dijo, pero usted está loco, pero ¿quién se cree? Agarren a mi hijo y pónganlo en una camilla, por favor. Cuando llegue... Tuvo que intervenir Doña Tota. Bueno, ahí estuvo vivo Rafael Gómez Adrio, que era el traumatólogo del Barcelona, y dijo, yo me voy al hospital, tráiganlo en media hora para operarlo. Porque claro, si se coagula la sangre, después eso es más difícil de trabajar, puede perder movilidad. Mirá la tapa, por ejemplo, de Mundo Deportivo, uno de los diarios históricos de España, en Ay, cuanto a por deportivo. favor, El crimen le puso. ¿No? Ese Un era el poco título fuerte. con el que los diarios españoles cubrían, menos los diarios del País Vasco, que no hicieron mucho caso a la noticia. Dijeron, bueno, fue una entrada desmedida Claro. y nada más. Diego fue a operarse, pero él cuenta más detalles de esta situación. Yo en la clínica, mirando, ellos jugaban Copa UEFA. Mirando el partido,
llevándolo en anda a Goicoechea. Yo no estoy en este mundo, digo, ¿cómo puede ser? Y mi mamá llorando. Y todos los periódicos decían, no volverá. Me bajaba de la cama y cuando apoyaba el pie, apoyaba el pie izquierdo, me dolía toda la pierna. Y claro, yo decía, ¿me ganarán estos hijos de puta? ¿No volveré a jugar? Decía, no, les voy a ganar. Un Maradona de apenas 22 años, ¿no? Estamos hablando de un pibe. Bueno, lo operan a Maradona relativamente rápido y después el que interviene es Rubén Oliva, que era técnico, médico de la selección. Y acá está la situación importante. Hoy es común que un jugador que se lesione enseguida lo hagan volver a pisar, lo hagan volver a trabajar su fuerza, su movilidad. Claro, en ese momento no era tan común. A Maradona le querían poner un yeso por 3 meses, capaz. Claro. 4 meses. Claro, o sea, hubiera estado en el tiempo que él volvió a una cancha, hubiese estado todo el tiempo con yeso. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Perdés movilidad. Claro. Para un deportista de las características de Maradona, la movilidad de ese tobillo era el zurdo, importantísima, claro. A los 7 días le sacó el yeso Oliva, le hizo sacar el yeso y los médicos españoles estaban como locos con esta situación, pero resultó bastante bien. Intervino también en la recuperación activa, en empezar a moverse un tal Signorini, que había llegado unos meses antes a Barcelona con una mano atrás y otra adelante, básicamente, a pedirle a Menotti si podía presenciar cómo entrenaba el Barcelona, cómo era la parte física, porque él admiraba a Menotti. Bueno, lo conoció a Maradona y terminó siendo una parte importante dentro de su preparación física durante los próximos 10 años, ¿no? Vimos el año pasado cómo se recuperó en La Pampa ya un Maradona grande con Signorini. Él dice que le debe en parte a Goicoechea esta situación, ¿no? Que si Goicoechea no lo hubiera fracturado, capaz la historia de Signorini sería otra completamente distinta. A los pocos días, Diego hizo una conferencia de prensa y esto demuestra lo grande que es Maradona, porque lo perdonó a Goicoechea. Escuchen. La lesión tenía un nombre, que era Goicoechea, pero a través de estos 9 días, o sea, me puse a pensar un montón de cosas y por sobre todas las cosas yo sé perdonar y lo perdono a Goicoechea. Yo sé de que no es ningún santo jugando al fútbol, pero tampoco puedo vivir con un rencor hacia este muchacho que como fue Maradona podía haber sido cualquiera, porque estaba realmente cabreado por el juego que estaba haciendo el Barcelona, que prácticamente no lo dejábamos llegar al arco. Claro, el Diego que volvió a jugar contra Sevilla era un Diego con poca movilidad, pero hizo 2 goles. Decían, solo puede mover el tobillo para arriba y para abajo. Mirá si jugaba con el tobillo bien, ¿no? Claro. Esa misma reparación de su tobillo, esa lesión, le pusieron 2 clavos. Una de las cabezas de esos clavos, por fatiga del material, tiempo después se partió. Ajá. Y no le pudieron sacar todo porque estaba agarrado al hueso. Bueno, eso le provocó dolor durante toda su carrera a Maradona. O sea, él dice qué jugador hubiera sido si no hubiera consumido drogas, ¿no? Bueno, y qué jugador hubiera sido además si no le dolía el tobillo. Imagínense lo que era Diego. En apenas 3 meses volvió a jugar y mantuvo una preparación para recuperar la movilidad en ese tobillo. Siempre el profe Signorini dice que para él Maradona tenía huesos con algo distinto, que eran más maleables, más recuperables, que tenía un físico especial. Bueno, es la famosa, el físico privilegiado de Maradona, siempre se habló eso. Bueno, históricamente también todas las recuperaciones de Diego fueron muy rápidas. ¿Y cómo se hace una recuperación activa en Buenos Aires? Porque Maradona viajó a recuperarse a Buenos Aires bailando con Doñato, también en este video, porque es increíble. ¿Y esa quién es? Mi mamá. ¿Su mamá? Mi mamá. Porque yo pedía que... El tobillo estaba bravo. ¿Ves? Bailando. Era la que me ayudaba a volver a tener movilidad en el tobillo. Porque así como lo ven, el tobillo era rígido y era solamente pegar contra el piso. Y el fútbol no te deja, no te perdona. El fútbol tenés que enganchar, tenés que darle movimiento al tobillo. Yo salí de la clínica con todos los diarios siendo muy categórico con la lesión, ¿no? Que no volvía nunca más. Esto yo llorando, me acuerdo llorando con mi mujer, que es Claudia, ¿no? Y Claudia
me decía que si no volvía a ella, que era al hombre que quería, no al futbolista. Y yo le dije que iba a seguir queriendo al hombre y al futbolista, pues yo iba a volver. Ese era Diego contando la situación muchos años después. ¿Qué pasó con Goicoechea del otro lado? Bueno, en principio le dieron, en la jugada lo amonestan nada más, le sacan amarilla. Imagínate lo que era el fútbol en esa época, ¿no? Porque le sacaron una amarilla y ya fue. La próxima más tranquilo. Goicoechea tenía un encono con Schuster, compañero de Maradona, el alemán, que ya le había pegado una patada importante en ese partido, pero que tenía una historia de muchos partidos, mucha previa. Bueno, se la agarró con Maradona en este partido. Luego le dieron una sanción provisoria de 18 partidos. Dicen que cuando fue a declarar al Tribunal de Disciplina del fútbol español, lloró Goicoechea mucho. Pero empezaron a aparecer mucho lobby para tratar de bajarle esa sanción. Terminó recibiendo 6 partidos. En el medio, juristas del País Vasco actuando sobre el tema. Claro. Obviamente a Goicoechea se lo conoció mucho tiempo por esto, pero también tuvo una carrera muy buena en el Bilbao y en la selección de España. Sí. No logró títulos, pero fue parte de una generación de la selección de España que estuvo cerca de lograr cosas. Y, entre otras cosas, conservó los botines de aquella patada. ¿En serio? Sí, ¿Los conservó guardó? Botines de aquella pasada. ¿Recuerdan que Diego hace unos audios dijo que él lo vio pocos días después en medio de un partido de Copa UEFA que lo levantaban en andas? Claro, había quedado tan mal de la patada que él sostiene que fue sin intención, ¿no? Que solo producto de la bronca, pero que no fue a lastimarlo. Y tenía 18 fechas de suspensión, que los compañeros en medio de ese partido lo levantaron en andas. 4 días después usó los mismos botines con los que fracturó a Maradona. Claro. ¿Qué dijo al respecto de eso? Además de que le molesta mucho que le recuerden todo el tiempo esta situación, dijo: no quiero que esto se malinterprete, no las conservo como el que conserva una pieza de casa. Estas botas simbolizan para mí la cruz y la cara del fútbol, su dualidad. Por un lado, el acoso que sufrí tras la lesión de Diego. Bueno. Por el otro, lo emotivo que resultó el homenaje en San Mamés 4 días después. Ahí está la foto para los que no están viendo en YouTube. Los tienen marcados a los botines. Botines clásicos, negro y blanco, de la marca de las 3 tiras. Y así los si no, lo tienen en un botinero, en el bolsito del placar. Claro, lo tenés en el museo, hijo de puta. Lo tiene casi como un museo, ¿no? Como una exhibición. Claro. Pero en ese sentido, eso debería implementarse. En un momento tuvo la idea esa de que los jugadores que, sobre todo en este tipo de jugadas, donde claramente es una patada descalificadora, que tengan de sanción el mismo tiempo de recuperación que se lleva al jugador lesionado. Tal cual, tal cual. Como los grandes guerreros que después de las batallas se terminan respetando. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, un audio que va a pasar el profe Signorini de unos pocos días antes de que Maradona muriera para su cumpleaños número 60. Goicoechea le mandó un audio por WhatsApp deseándole feliz cumpleaños y diciéndole esto. Hola Diego, Antonio Goicoechea. ¿Cómo pasa el tiempo, Diego, hace más de 35 años, cuando aquel incidente que tuvimos, bueno, que tuve, y lo padeciste tú, en el Nou Camp, pero más de 35 años. Diego, solo te quería decir un par de cosas. La primera es que fuiste un genio, naciste para jugar al fútbol, fuiste el mejor, sin ningún tipo de dudas y sin ningún tipo de género en toda la década esa de los 80 en la que estuviste en Italia, en España, el Mundial de México del 86. Fuiste el más grande, Diego. Sin ningún tipo de dudas, el más grande. Mira vos, bueno, ya sobre el final. Sí. Ahí. Sí. Son cosas que quedan en el fútbol. Maradona lo perdonó al instante casi. Después fue el Maradona campeón de Nápoles, el Maradona campeón del mundo, el Maradona que nos hizo felices a todos. Manu Rodríguez, un aplauso para él. Manu, gracias por traernos al Diego. Extraordinario momento.